Acá vamos a tener una charla esta tarde con Hugo Leighton, que es estudiante de Magíster de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Vamos a tener una charla acerca de la AFP, los mitos y verdades de la AFP, se llama la charla. Esto es gracias también, es posible al ciclo de charlas que la CDU tiene acerca de temas contingentes. Entonces, para partir, ya que ayer se aprobó la ley o sea, se aprobó la idea de legislar la ley acerca de la AFP, quería contextualizar un poco, Hugo, y que nos contaras, como dentro de la seguridad social, si nos podrías explicar qué significa el sistema de reparto versus el sistema de capitalización individual. Bueno, hola Alfonso. Primero tendríamos que partir explicando más o menos de forma breve qué consiste cada uno de los dos sistemas. Primero, vayamos al sistema de reparto, que es el más sencillo de explicar. Me gustaría compartir la pantalla, voy a compartir una pantalla en blanco. Entonces, ¿de qué se trata el sistema de reparto? El sistema de reparto parte de la base de que hay gente hoy que necesita recibir pensiones y gente hoy que está trabajando y que puede pagar esas pensiones, ¿sí? Lo que se hace es tomar todo el dinero de las personas que se encuentran trabajando hoy en forma de sus contribuciones y repartirlo de forma proporcional a las personas que están recibiendo una pensión hoy, ¿sí? Lo que pasa es que las personas que, por ejemplo, si hoy se recibe muy pocas personas reciben pensión, parte de ese dinero se ahorra para las pensiones de mañana y así sucesivamente. Ese es el principio del sistema. Entonces, dentro del sistema habría un ahorro que sería la plata sobrante del pago de pensiones de periodos anteriores, ¿sí? Ese es el Perfecto. concepto con el que se partió. Este sistema fue estrenado más o menos en la época previa a la Primera Guerra Mundial en Alemania, con el fin de generar un sistema de recaudación de impuestos en base a ese excedente de ingresos que se estaba generando, dado que había mucha gente trabajando y muy pocas jubiladas, o sea, muy pocas sobre la edad de jubilación establecida. En esa época era de 65 años, siendo que la expectativa de vida era mucho más baja. Entonces, Perfecto. hagamos un esquema más o menos básico de cómo funciona. Hoy en día tenemos dos personas, supongamos que existen dos personas y una persona jubilándose. Y cada una de estas dos personas está ganando 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Claro, eso en términos chilenos suena un poco alocado, pero si lo ve en términos de España, que es el país que está implementando este sistema de forma más directa, es más o menos el salario de un mileurista. Estas dos personas van a pagar una parte de su ingreso, que en el caso del sistema español es un 28,3%, y eso va a generarle una pensión a la persona que se está jubilando en este mismo momento. ¿Sí? La pensión Perfecto. promedio en español que recibe un jubilado en España es de 800.000 pesos según este esquema, ¿sí? Equivale a un 80% del salario promedio de las personas. A eso se le llama tasa de reemplazo, que es cuánto dinero recibe en pensión como fracción del ingreso promedio que tuviste anteriormente, ¿ya? Entonces, claro, si tú haces la matemática aquí simple, saca un 28,3% de cada uno de estos 2 millones y te da algo así como 566.000 pesos, que son recaudados por el sistema y que van a pagar esta pensión de 1.800.000 pesos. Va, de 800.000 pesos. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué, Y ¿Qué es lo que pasa con la diferencia? Porque ahí estamos hacia atrás en algo así como unos 234.000 pesos más o menos. Esa diferencia se tiene que pagar de los fondos ahorrados por el sistema en periodos previos en donde había más gente trabajando que gente en edad de jubilación. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día no existen esos ahorros los estados lo gastaron, y esa diferencia de 244.000 pesos por pensionista se está pagando con déficit fiscal. A tal punto que España ahora mismo debe más de un año de su producción anual solo en pago de pensiones por el sistema que no está generando dinero. ¿Sí? estás Entonces, diciendo que España tiene un sistema de reparto o de capitalización individual, un sistema en el de fondo. reparto en Ah, ya. donde se tienen
2 trabajadores que ponen un 28,3% para una sola persona que tiene una pensión de 800.000 pesos. Estas son las Ya, cifras muy proporcionadas a este millón de pesos. ¿Sí? Las cifras son un poco más difusas, la escalé a esto para que se vea de forma más clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día, el sistema español está generándole una pérdida a los ciudadanos españoles de 244.000 pesos por pensionado que tienen que pagar en impuestos aparte. ¿Sí? Ese es el principio básico del sistema de reparto. Para poder recibir una pensión en España, tienes que cotizar al menos 15 años, o sea, 15 años tienes que estar pagando tú tu 28,3% de tu salario para poder percibir una pensión ahí. Y para poder recibir una pensión de 1.000.000 de pesos, tienes que haberte impuesto 35 años. ¿Qué pasa si te imponen menos de 15 años? Recibes cero. Y los dineros que aportaste al sistema se pierden. ¿Qué pasa si contribuiste una fracción intermedia, por ejemplo, 20 años? Se hace una regla de 3, por así decirlo, entre tu pensión máxima que puedes recibir, que sería tu sueldo, y la pensión mínima que se da en España a todas las personas que han participado del sistema. ¿Sí? Que en equivalente de estos términos vendrían siendo algo así como 200.000 pesos. Actualmente la pensión mínima española es equivalente en poder adquisitivo a la pensión mínima chilena. Son como unos 105.000 pesos mensuales. ya. ¿Ya? Buenísimo. Y respecto al sistema de capitalización individual, ¿podría explicar un poco en qué consiste? Por el otro lado, sí, por la otra cara de la seguridad social. Perfecto. La capitalización individual consiste en que tú, todo tu periodo de vida, juntas una fracción de tu ingreso y la acumulas y la inviertes. ¿Ya? En el caso chileno es un 10% de tu ingreso. Asumiendo el ejemplo de 1.000.000 de pesos, sería 100.000 pesos mensuales que estás pagando solo para ahorrar a tu pensión futura. A diferencia del sistema español, en Chile no existe una edad mínima forzada de jubilación. O sea, tú tienes una edad mínima de 65 años, pero dado un cierto nivel de ingreso, tú te puedes jubilar anticipado, pues son tus fondos. La AFP te permite jubilarte desde los 55 años si es que llegas a una meta de ingreso. Ese dinero se invierte en fondos que se llaman multifondos y te permiten ir ganando dinero mes a mes y se va ganando de forma acumulativa. Para que te hagas una idea, si tú tienes ahora mismo 100.000 pesos en una AFP y la tienes en un fondo que rente algo así como un 3% anual, estarías duplicando tu dinero cada 10 años. O sea, si yo hoy tengo 100.000 pesos, los tengo en un fondo que rente un 3%, tendría al final de 10 años 200.000 pesos, asumiendo que tengo 26 años. Después, 400.000 pesos, y esto iría creciendo de forma exponencial hasta el instante en que yo me jubile. Solo esta corte de dinero, porque yo voy a seguir aportando durante el resto de mi vida más dinero que va a seguir esta misma progresión. Entonces, lo interesante del sistema de pensiones es que genera un crecimiento geométrico de tus fondos en la medida en la que tú más postergas tu edad de jubilación, o sea, más tarde te jubilas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el Y asunto es que tú, de cada un peso que aportas a la AFP, para que vean el efecto del poder de esta rentabilidad, la AFP te está devolviendo algo así como 2 pesos adicionales. ¿Sí? Es más, un 72% del dinero que se produce hoy en día en la AFP es solo producto de rentabilidad y no el aporte de las personas al sistema. ¿Sí? Eh, ya, claro, perfecto. Se ilustraría en el fondo que es mejor que la AFP invierta en el dinero de uno a tenerlo guardado, por ejemplo, en el colchón, en la cama, y que pierda valor, por ejemplo. exacto, exacto. Y esta rentabilidad es por sobre de la inflación, o sea, es una rentabilidad en unidades de fomento que se llama. Si hay mucha Perfecto, o sea, inflación, la nominal va a ser más grande. perfecto. Tiene en cuenta la inflación. Bueno, ¿Sí? bueno,
tú, Hugo, nos podrías contar en Podría, general... Ah, vale. sí, no, unos detalles extra del sistema. Por ejemplo, esta es la cantidad de AFPs que existen hoy mismo en Chile. Actualmente tenemos 6 AFP, que es esta parte roja que se ve acá. Toda esta franja roja es la cantidad de AFP evolucionando a medida que cambian los años. Todo esto fue medido en los eneros de cada año. Este es un sistema que en general necesita de poca AFP, pero llegó un momento a tener 23 AFP al mismo tiempo. Entonces, desde que el sistema se fundó, hubo algo así como una especie de competencia de AFP. Hubo mucha AFP, pero esta AFP era muy ineficiente. Por características del mercado de inversiones, es necesario que las AFP tengan mucho dinero para tener poder negociador a la hora de comprar fondos. ¿Sí? Y esto que se ve en negro Ah, es la comisión que cobra en promedio cada una de las AFP. Como se puede ver, está bajando, de hecho. Ahora último tuvo un alza, pero está dentro de lo que sería el marco promedio de un sistema de cualquier administradora de fondos. Con la salvedad de que si no estás trabajando, no te están cobrando tu pago por administración, te administran los fondos gratis. Ahora sí. ya, perfecto. O sea, la comisión ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años. Eso. Exacto. Y bueno, respecto a la experiencia en el mundo con el sistema de reparto, ¿qué nos podrías decir? En Porque general, yo Ujú. tengo información de que el sistema Sí, de reparto tiene diversos resultados internacionalmente, hay evidencia empírica de lo que ha pasado en otros países. ¿Qué nos podrías contar tú? sí, claro. El problema con los sistemas de reparto es que de momento son insostenibles como tales. En otras palabras, ese déficit que hablábamos de 240.000 pesos no está siendo pagado por los sistemas de reparto, dado a que la pirámide de población, o sea, la cantidad de gente que está recibiendo dinero, hoy en día es más de la que la gente, de la que los trabajadores pueden pagar. Por ejemplo, esta figura de la Fundación José Piñera muestra ahora mismo los países en verde que están evaluando un cambio de sistema al sistema de AFP y en rojo los que ya lo han hecho parcialmente. ¿Sí? Por Perfecto. ejemplo, el país clásico para comparar es España. Eh, el problema en los sistemas de reparto que generan este déficit, y este déficit va a tener que ser pagado de forma directa por los estados. Entonces esto puede generar problemas de deuda que en el fondo hagan quebrar países enteros. Se está hablando de una reforma mayor en Colombia, dada a esta inversión de la pirámide. Claro, entonces si nosotros nos ponemos en esos términos, estamos comparando un sistema que no va a poder pagar sus pensiones dentro de unos años. Entonces, decir que un sistema traiga buena experiencia dando buenas pensiones es en cierta medida eh, dar una ilusión de algo que no se va a poder sostener en el tiempo. Oye, Mira, Hugo, respecto del mapa que tú mostraste de los países que están en verde, pensando en cambiarse al sistema de capitalización individual, sistema de AFP, sí, ayer los que hayan podido ver la discusión en la Cámara, ayer o antes de ayer fue, ya me perdí, fue ayer, ¿cierto? Ayer, sí, ujú, sí. Muchos políticos ponían como ejemplo Alemania, Alemania, la seguridad social en Alemania, 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 y aquí estoy viendo en el mapa que Alemania aparece sí, como uno de los países en verde que está pensando en cambiarse al sistema de FP. Entonces, el ejemplo que ayer varios diputados se llenaron la boca no es tan así. el gran problema de la discusión pública es que tiene muchas mentiras detrás. Alemania es un país federal y hay muchos estados que ya están adoptando sistemas de AFP como tales, o sea, directamente sistemas de AFP están haciendo el cambio total, por ejemplo Bavaria, porque ven que a largo plazo va a ser insostenible. El lado más izquierdo derecho, perdón, de Alemania, la Alemania más, eh, la Alemania que fue comunista, es la Alemania que no quiere salir del sistema de reparto. Una, Ya. ¿sí? Por mientras les voy a No, dejar, sí, no sé sí. si pueden ver esta figura, les voy a mandar el enlace, ver la figura del navegador. Esta es la evolución de la pirámide de población. Les voy a mandar el enlace por el chat, de forma que ustedes puedan eh, ver, en caso de que se vea un poco distinta
la figura que explica más o menos cómo se está encogiendo la pirámide, o sea, la fracción de gente que está en estos tramos bajos se está reduciendo fuertemente. Y Hugo, ¿Sí? ¿nos podrías dar una idea? La gente de repente no entiende por qué el ahorro es obligatorio y, o sea, lo toma como una imposición de parte del Estado que lo quiere, no sé, que se lo toma muy a mal, que en el fondo la gente quiere su plata y cree que el Estado le está privando de su dinero. Entonces, ¿podría explicar por qué el ahorro previsional es obligatorio acá en Chile y bueno, en buena cantidad de países en el mundo? En el fondo? Bueno, en los países que tienen sistema de reparto, el sistema, la imposición es obligatoria, porque de lo contrario el sistema no se podría financiar. ¿Sí? En Chile, la pensión es obligatoria, o sea, el pago de imposiciones por tu trabajo es obligatoria en un sentido más paternalista, porque se sabe, o sea, se da por hecho de que tú cuando llegues a la edad de jubilarte vas a requerir sí o sí una pensión y no le va a ir a cobrar, a recriminar acerca de tus decisiones pasadas, sino que va a pedir favores del Estado o alguna mantención, ¿sí? Entonces es más que todo para dar estabilidad al sistema a largo plazo, que es lo que está pasando ahora, que mucha gente llega a jubilar, ya sea trabajadores independientes, y evita el pago de pensiones para ahorrar esa cantidad de fondos. Y lo que hacen en el fondo es perjudicar su propio futuro. Por eso son obligatorias y por eso se impide sacar ese dinero, porque la tentación es muy grande. Estamos hablando de que una persona puede llegar a ahorrar, en el peor de los casos, 20 millones de pesos, 10 millones de pesos, la gente de menos recursos, pero la gente de harto dinero puede ahorrar fácilmente sobre 100 millones de pesos. La tentación a retirar ese dinero y usarlo es muy grande, pero la decisión es errada, por eso se obliga a que no se pueda hacer. Claro, errado, que dura ese dinero para pagar toda la vejez que es súper cara. Tú sabes que eh, el sistema de la jubilación al final es muy importante tener ese dinero reservado. Oye, y además, te El, quería, dale, estáis viendo sí, algunos no, no, datos acerca de la AFP, no, pero no, dale. siguiendo los detalles de la AFP, bueno, y una de las razones se dice por las que las pensiones son bajas, por lo que la gente reclama en general, pensiones indignas, es que en el fondo hay lagunas previsionales. Las famosas lagunas previsionales hacen que la gente tenga pensiones más bajas de las que querría tener o podría tener. ¿Nos podría explicar en qué consiste esa laguna? Ya, pues, una laguna previsional consiste en que tú estuviste trabajando un periodo, llega un momento en donde dejas de trabajar y dejas de pagar ese fondo a la AFP, y hay un periodo de 1 año o 6 meses en donde tú no pusiste un peso a la AFP. Por supuesto, ahí la AFP sigue generando rentabilidad y no te cobra por su administración, pero esa diferencia de ahorro después genera consecuencias súper grandes en la pensión futura. Estamos hablando de que el 50% de los chilenos no alcanzan a imponerse el 50% del tiempo en el que están trabajando, ¿sí? Perfecto. O sea, si tú haces una línea continua de todos los pagos que hacen los chilenos durante su periodo laboral, el 50% de los chilenos no alcanza a pagar la mitad del periodo que deberían imponerse, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces ahí hay un tema que la gente tiene que, o sea, en parte tiene que ahorrar más para poder subir la rentabilidad de sus pensiones. Es un problema muy grave el de la educación financiera. De hecho, por ejemplo, les voy a compartir ahora un enlace de utilidad en el chat, que es para que ustedes puedan ver, por ejemplo, en qué AFP están. Es una cosa súper simple, pero no es algo que todo el mundo maneja, por ejemplo. En ese enlace, ustedes pueden consultar con su RUT en cuál AFP están actualmente ustedes inscritos, ¿sí? Por lo general, lo que hace el sistema es hacer una subasta para elegir a los nuevos pensionados en qué AFP van a estar. Les voy a mostrar ahora una lámina que muestra esta, que muestra en qué AFP una persona debería estar. Si está entre el 2016 y el 2018, la AFP debería ser Plan Vital.
Esto que se ve acá es la comisión que cobran la AFP a sus pensionados. Amarilla es Plan Vital y, por ejemplo, esta azul oscura es Capital. ¿Cómo funciona la incorporación de nuevas AFP al sistema? Se hace una licitación y se les pregunta, se les pide hacer una oferta de tasa de cotizaciones, o sea, de tasas de comisiones. Entonces, esta AFP le va a cobrar un 0,5% del sueldo a todas las personas mensualmente por administrar su plata y por eso ganó la pensión y todos los nuevos pensionistas se van a ir a esa AFP. Y eso se incentiva a que las jubilaciones, las comisiones sean más bajas, por dar un ejemplo. Esto está entre el 2006 y el 2018. Ustedes pueden ver la evolución. A la AFP Plan Vital no le fue muy bien de bajar tanto su comisión, por eso después la volvió a subir, y está acá la AFP Modelo. Falta incorporar en este gráfico la AFP 1, que es la nueva que se incorporó el año pasado. Perfecto. Y ahí para que haya un poquito más de AFP en la cancha ahí compitiendo. Oye, disculpa, una pregunta. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre lo que se cotiza en un sistema de capitalización individual de AFP y un sistema de reparto? Bueno. Tengo entendido que es como en reparto uno cotiza por el doble. En reparto uno está cotizando por un 28% del sueldo. En otras palabras, si ganas como 1.000.000 de pesos, estarías pagando 280.000 pesos ¿Vienen de la mensuales. AFP para que los auditores lo tengan claro? O menos de la mitad, 100.000 pesos mensuales. Te lo comentaba porque a mí me parece una cosa muy curiosa, porque el chileno siente que la AFP le roba la plata, siente que es excesivo el monto que le quitan, digamos, mensualmente como aporte previsional, pero quiere cambiarse a un sistema de reparto. Pero en el sistema de reparto tendría que cotizar por el doble, entonces como que no quiere ni lo uno ni lo otro, quiere más pensión, quiere un sistema de reparto, pero tampoco quiere pagar más. Como que eso deja súper en evidencia que la gente no sabe qué Cresta en el fondo quiere. No, y lo que es peor de todo es que las personas en Chile pagan un 10% de su sueldo para tener un 40% de tasa de reemplazo. En cambio, en España pagan casi un tercio de su sueldo para obtener solo el doble de la pensión que nosotros recibimos. O sea, ellos están pagando más caro por menos plata que nosotros recibimos. Para que te haga una idea, por cada peso que paga un español, recibe 0,8 pesos en pensión. En Chile, por cada peso que paga un chileno, recibe 3 pesos en pensión. El sistema de AFP chileno, bueno, y los nuevos sistemas de AFP que se están implementando en Australia y Nueva Zelanda y otros países como Colombia, son los únicos que están devolviendo más dinero a los pensionistas de lo que los pensionistas están pagando. Y peor aún, si tú no te cotizas por más de 15 años en el sistema español, no te devuelven el dinero. En Chile te devuelven todo el dinero de alguna u otra forma, ya sea en forma de un pago directo cuando el fondo es muy bajo, o en forma de un retiro programado, que por lo general es lo que se hace a las personas que tienen muy poco fondo. Ya, Hugo, respecto a los que quieren hacer preguntas, al final teníamos un espacio de preguntas para el final, lo vamos a dejar, vamos a tocar un par de puntos respecto a la AFP, Daniel, y después te prendo el micrófono para que preguntes. Bueno, ¿Okay? un detalle para los que digan que la AFP se llenan los bolsillos y que ganan mucho dinero. Esto de acá es un gráfico del retorno del mercado de la AFP. No es el retorno de tus fondos de pensiones, es el retorno de lo que yo gano al invertir en una AFP como empresa. ¿Ya? El retorno oscila más o menos entre el 20 y el 30%. En otras palabras, es el retorno del mercado chileno. Si tú inviertes en una empresa constructora, vas a ganar esa tasa de retorno, por si acá. Y lo peor es que en los últimos años ha bajado un poco más del 10%. O sea, no es que las AFP se estén llenando los bolsillos de dinero. Ese punto. ¿Sí? Perfecto. ¿Y en qué instrumentos de renta variable y renta fija invierten? ¿En qué instrumentos financieros en general invierten la AFP? Bueno, la AFP por ley tienen unas ciertas restricciones de inversión. Ellas no podrían invertir solamente en instrumentos como acciones porque son considerados demasiado riesgosos, a pesar de que hay un mayor retorno. Lo que se hace es que para cada fondo se parcela y se limita a qué tipo de instrumento ellos pueden invertir.
Acá les estoy mostrando una tablita que muestra más o menos cuál es el retorno entre el año 2014 y el año 2019 de la AFP. Este es un retorno anual. Si tú pones 100 pesos, al final del año te está retornando 107 pesos la AFP arriba, por dar un ejemplo. Este numerito de al lado no importa mucho, o sea, en términos reales sí importa cuál es la volatilidad, que es cuántos pueden subir o bajar más o menos en promedio esos retornos. ¿Sí? Estos son los retornos a mayor el riesgo, mayor el retorno. Estos portafolios tienen renta fija y renta variable, ¿ya? En particular existen limitaciones, aquí tengo en esta figura, el fondo A invierte entre un 40 y un 80% en renta variable. ¿Qué significa esto? Fondos mutuos, algunos tipos de bonos corporativos y acciones, y el fondo E solo invierte entre 0 y 5% de su cantidad total. En otras palabras, lo que hace la AFP es tomar el dinero de todas las personas que están en el fondo E, lo juntan y lo invierten. Y esa junta de los fondos es proporcionada a cuánto tú pusiste al principio de año. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a medida que aumenta el fondo, aumenta el porcentaje de renta variable, de acciones, de cosas más Mayor riesgo, riesgosas. mayor volatilidad en el fondo. Claro. Exacto. Oye, y bueno, para terminar un poco el tema técnico de la AFP, y después pasar a una conversación, a un debate quizás más político, ¿qué mitos de las AFP están muy en boga hoy en día respecto a la discusión de la AFP, de los fondos provisionales? ¿Qué mitos ves tú? Hoy día, mientras Así no sea... para quedarnos con tres, porque son muchísimos, así, pero para quedarnos con los más importantes y con los que más pegan en la población. O sea, lo primero es que la AFP se roban la plata. Ese mito es totalmente falso y de hecho lo que están proponiendo como sistema hoy en día en otros países es de hecho un sistema que sí se roba la plata. En Chile, si tú te mueres antes de pensionarte, todo tu dinero queda a tus beneficiarios. Y en caso de que no tengas, queda como herencia legal. Claro, ahí tiene que pagar todos los impuestos que tiene una herencia y todas las cosas, pero es una herencia, es tu dinero. En el sistema español, si tú te mueres a los 67 años, perdiste todo derecho sobre la plata que tú tenías. Sí, no es tan directo como acá que la plata es tuya. Entonces, lo entrete es que las mentiras que se están virtiendo sobre la AFP tienden a aplicar sobre el sistema de reparto que se quiere implementar en Chile. Por ejemplo, el que las AFP pagan malas pensiones, en términos estrictos, no es tan cierto, toda vez que tú ves la cotización de cada persona y cuánta plata puso para obtener esa pensión. ¿Ya? Entonces, en Chile, tú estás pagando algo así como 1 peso por cada 3 pesos que estás recibiendo. En España, tú estás pagando 1 peso por 0,8 pesos que estás recibiendo. La pensión chilena no es mala, de hecho, es muy buena para la cantidad de plata que se le está pagando al sistema. El sistema chileno es el sistema que menos financiamiento recibe en el mundo en términos de efectivo. ¿Sí? Si tú ves, por ejemplo, Increíble. el sistema australiano tiene una tasa de cotización de un 9%. Y el Estado australiano pone una cantidad de plata, apenas nace cada niño, en su cuenta de AFP para que así ellos puedan tener una jubilación mínima. El problema es que el mercado laboral australiano es mucho más robusto que el chileno, hay muchas menos lagunas. Entonces ese 9% es de verdad un 9% efectivo de cotización. En Chile la tasa de cotización efectiva está por debajo del 8%. Entonces, claro, se dice que el sistema de AFP paga malas pensiones, pero no se dice con respecto a cuánta plata se le está poniendo a ese sistema. ¿Sí? Peor aún, el sistema de AFP chileno también tiene un sesgo, que es que le permite a las personas decidir cuándo jubilar en el caso de que tengan altas pensiones. En otras palabras, si yo gano 2 millones de pesos y me quiero jubilar a los 55 años, me voy a poder jubilar a los 55 años recibiendo una pensión menor. ¿Sí? Esa es una Sí. cosa que no se menciona mucho de los sistemas de AFP, y es que el sistema de AFP funciona
hasta que yo me jubilo. Cuando yo cumplo, supongamos que me voy a jubilar a los 65 años. A los 65 años, la AFP se acaban. Y lo que hace la AFP es imprimir un certificado a ti con todos los saldos de tu dinero. Tú te quedas básicamente con el dinero sin que te lo pasen y tienes que ir a comprar un instrumento financiero para que se te pague la pensión. Esto no se enseña mucho, pero lo que uno puede aspirar es a un retiro programado, que es con la AFP, que en otras palabras, que la AFP te va devolviendo la plata ahorrada durante tu periodo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este retiro programado? Este retiro programado es miope. Este retiro toma tu dinero y te lo va dando, y a medida que pasa el tiempo lo va ajustando a menos que te mueras. Y lo que sobra se hereda. ¿Sí? Ya, perfecto. Otra forma, antes un detalle, otra forma es la renta vitalicia, que es de hecho la parte solidaria del sistema, que la gente desconoce. El sistema, cuando uno habla de un sistema de AFP y dice que no es un sistema solidario, está en estricto rigor o desconociendo el sistema o mintiendo. Si tú quieres tener un sistema de AFP solidario, vitalicia, lo único que tienes que hacer es dejar de trabajar y contratar una renta vitalicia simple. ¿Qué es una renta vitalicia? Una renta vitalicia es un pago a perpetuidad de tu dinero gestionado por una compañía de seguro. Entonces, si yo tomo una renta vitalicia y tú tomas una renta vitalicia, ambos tenemos una esperanza de vida de, pongamos, unos 100 años. Si yo vivo 90 años y tú vives 110, la renta vitalicia balancea como si fuese un seguro mi plata y te la entrega a ti en caso de que yo me muera antes y tú te mueras muy tarde. Esta es la parte solidaria del sistema de pensiones de AFP, y la mejor parte es que es voluntaria, no es obligatoria. Si tú quieres que tu dinero sea repartido, ¿cómo se dice?, equitativamente entre todos los pensionistas, basta que tomen una renta vitalicia y con eso va a cubrir las pensiones de las personas que vivan más que tú o menos que tú. Esto lo dan las Perfecto. compañías del seguro. Hay otras formas que son combinaciones de estas, no son muy relevantes ahora. Ya, perfecto, Hugo. Y para irnos a arena más política y lo que nos convoca, bueno, el tema tingente de lo que pasó ayer en el fondo, el tema más actual en la palestra, y en qué afectaría al sistema de pensiones, del sistema de AFP, la eventual aprobación de la ley de retiro del 10%. ¿Qué implicancias tendría en las pensiones mismas de las personas? Así nos podría explicar, porque mucho se ha hablado, mucho se ha dicho. Ayer se votó con mucho populismo, en mi opinión, entonces no habían argumentos técnicos del todo, por lo tanto sería bueno que nos dejaras claro qué efectivamente va a pasar con esas pensiones. Y lo que hay es populismo. Lo que hay ahora es una ley que está llena de, literalmente está llena de mentiras. O sea, lo que está pasando hoy es que se está vendiendo al país una ley que dice algo que en el fondo no va a ser. Ese es el problema. Se dice que va a ser un retiro del 10% de los fondos, sin embargo, el retiro tiene un mínimo de 1.000.000 de pesos y un máximo de 4 millones de pesos. En otras palabras, si yo, mi 10% de fondos es menos de 4 millones, voy a poder retirar hasta 4 millones. Entonces, la gente que menos tiene ahorrado, que es la gente más joven y más pobre, va a poder retirar más de un 10% de sus fondos. Y eso va a tener un impacto súper fuerte en sus jubilaciones finales. El que hizo esta denuncia, revisando la ley, fue el Diario Financiero. Les voy a compartir un enlace por el foro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es que esta ley lo que hace es obligar a la AFP a salir a vender activos en manada, ¿sí? Y activos que en términos reales no deberían ser vendidos hoy día. Cuando el mercado se ponen bonos o acciones que son vendidos sin que nadie los quiera, estos bajan de precio y la gente aprovecha de que la AFP está obligada a vender, me refiero a los otros inversionistas, para comprar más barato. En el fondo, se estima más o menos que las pensiones podrían empezar bajando para los estratos medios desde unos 20.000 pesos de pensión. O sea, para que ustedes se hagan la idea, en el debate público se dice de que
Las comisiones de la AFP son altas, porque si no se cobra la comisión, la AFP podría subir más o menos en promedio la pensión unos 10.000 pesos. Ahora se está hablando de una baja de desde 20.000 pesos para personas que están ganando muy por debajo del mínimo. O sea, es un impacto muy fuerte que se está dejando pasar por alto. Lo que es peor es que hay grupos y hay organizaciones que están incentivando la compra de los cambios de fondos sin ningún tipo de sustento económico y están generando descalabros financieros bien grandes. El grupo que me refiero es Felices y Forrado, que lo que hace es cobrarle a la gente una comisión de 2.000 pesos y les da recomendaciones de inversión en la AFP como si la AFP fuesen la bolsa. El problema es que ellos generan las mismas caídas que dicen que van a impedir, o sea, que dicen que están anticipando. El año 2000, creo que fue el 2016, dijeron que iba a haber una fuerte caída en el fondo A y que la gente tenía que cambiarse del fondo A al fondo E. ¿Sí? La premisa detrás es que las AFP podrían quebrar, había todo un interés por desestabilizar el sistema financiero asociado a la AFP. ¿Qué fue lo que pasó? Alrededor de 100.000 personas se cambiaron de fondo A al fondo E, y estas personas salieron a vender sus bonos a un precio muy bajo. Entonces, tienen una casa que vale 1.000.000 de pesos, la salen a vender a 500.000 pesos, se quedan con los 500.000 pesos, después la casa vuelve a subir 1.000.000 de pesos y se quedan con 500.000 pesos. En términos reales, ellos, las personas del Noma AFP, perdón, del Felices y Forrado, han perdido una cantidad de plata enorme siguiendo estos consejos y han quedado con el consuelo de que se evitaron la caída de los fondos que ellos mismos causaron al salir a vender en manada. Por ejemplo, acá estamos viendo una especulación del dólar más o menos fuerte. Este fue el dólar post-estallido social, ¿sí? El dólar acá ustedes se acuerdan que subió una punta de 800 pesos hasta que el Banco Central comenzó a intervenir. Y ustedes se fijan, el dólar se ha movido más o menos siguiendo la intervención del Banco Central. Este mismo efecto produce el Noma AFP. Perdón, produce el Felices y Forrado. Llama a la gente a vender creyendo que están vendiendo caro, cuando de verdad son ellos los que están causando la caída de los precios. Ya, perfecto. Ellos se construyen su caída. ¿Sí? Perfecto. Tenemos una pregunta. Primero, voy a tomar una pregunta que escribió Felipe. También Daniel quería por el chat. Y ahí se la hacemos porque en el fondo la gente, nosotros explicamos estos datos macroeconómicos, todos estos porcentajes y tasas, pero la gente al final también dice que le llegan pensiones muy, muy bajas y que se prometió en cierto sentido en los 80, José Piñera dijo algo que dice Felipe, que las pensiones al final de la vida, dijo, la gente se va a jubilar con el 100%, algo así como el 100% de su sueldo. O sea, que se va a jubilar mensualmente con su sueldo, lo que era su sueldo promedio. Sí, pues. El sistema de pensiones, el problema del diseño del sistema de pensiones es que nunca se actualizó. No se fue día a día renovando el diseño del sistema de pensiones. Las personas que lo hicieron, y que lo quisieron hacer bien de verdad, estuvieron solo en su origen y después el sistema quedó al abandono de la opinión pública y de los políticos. Los políticos hoy en día quieren destruir el sistema a toda costa y están haciendo leyes que perjudican a las personas en vez de beneficiarlas. Entonces, claro, los errores, uno puede decir son errores graves y todo el cuento, pero son cosas que pasaron hace 30 años atrás. O sea, se han tenido 30 años para corregirlo y nadie ha querido corregirlo porque hay intereses políticos en hacerse de las platas de los fondos de pensiones. Y la primera fue la premisa del 10% como tasa de ahorro. Debería, al menos, para un caso como el chileno, haber una tasa de ahorro del 15% en la AFP. Lo segundo fue no considerar el problema del mercado laboral. En Chile hoy en día hay una tasa de informalidad, si no me equivoco, por sobre del 20%. Informalidad son personas que trabajan y que no están pagando sus cotizaciones ni de salud, ni de ninguna de esas cosas, claro. Están pasándose la plata directamente. Entonces esa informalidad genera lagunas previsionales fuertes que tarde o temprano le caen encima a las mismas personas que se beneficiaron de ellas. Son los que nos están imponiendo. Lo otro es que hay una restricción muy fuerte a los fondos a invertir.
O sea, estas rentabilidades que ustedes ven acá son muy buenas, pero podrían subir bastante. Así que se deja que los fondos más riesgosos tomen más riesgo. Estamos hablando de un punto más de retorno. Un punto más significa un 25% más de pensión. O sea, si yo me retiro hoy, trabajo pagando 1.000.000 de pesos y mi fondo en el que invertí tiene un punto más de retorno, mi pensión va a ser un 25% más grande. Entonces, ni por el lado de las lagunas laborales se ha querido arreglar, ni por el lado de la longevidad, las tasas, las tablas de longevidad en Chile, lo único que las actualizan como corresponde, de hecho, son las mismas aseguradoras, porque si no quiebran. Entonces se dice, claro, que la tabla tiene un 105 años de, de esperanza de vida, pero eso depende del instrumento que tú decidas comprar. ¿Sí? Eso es algo que no se dice mucho en el sistema. Si tú compras una renta vitalicia y la pides solo para ti, vas a tener una mucho mejor pensión que si cubre a tu familia, por ejemplo. Eso quiere decir que la AFP va a seguir pagando pensiones después de que tú te mueras a todos los integrantes de tu grupo familiar, según como tú hayas pagado. ¿Sí? Perfecto. Por supuesto, hay más detalles, hay mejoras que se podrían hacer y que no se están haciendo. Hay malos Claro. incentivos. El pilar solidario, por ejemplo, que es una plata que tú recibes, a pesar de que no tuviste imposiciones, es un pésimo incentivo a la gente de menos recursos, porque dice, oye, ¿para qué voy a ahorrar si al final me quedo con el pilar solidario, ahorro menos, me quedo yo con la plata y el Estado me paga? Y eso Claro, claro. son medidas en contracíclicas del sistema. Perfecto. Y respecto a lo mismo, Daniel dice que no le quedó claro cómo ganaba plata la AFP y cómo funcionaba eso que la gente al cambiarse del fondo A al fondo E pierde plata. Pues, para que te pueda explicar cómo rentabilizan los fondos la AFP. Ya. La AFP se financian de una comisión fija del sueldo. Cuando tú estás trabajando, le pasas un Disculpa, 10%. disculpa. Hugo, dice acá Daniel en términos de una manera más pedagógica, simple, para poder explicárselo a alguien más. Dice, agrega. Ah, ya. Mira, ya. La AFP gana una comisión de tu sueldo. O sea, si la comisión, en este caso de FP modelo, es de un 0,75%, tú ganas 1.000.000 de pesos y vas a tener que pagarle algo así como 7.500 pesos, si no me equivoco, mensuales mientras tú estés trabajando. Cuando dejas de trabajar, no pones imposiciones y no le pagas tampoco esta comisión. De esto gana la plata la FP. La FP no toca tus fondos personales ni los retornos de ellos. Solo reciben dinero cuando tú estás trabajando y le pagan la comisión al mismo tiempo que le pagas la entrega del dinero para que administre. Ahora, ¿cómo funciona lo de perder plata cambiándose de fondo? Más o menos simple. Si yo hago un anuncio de que la gente se cambie de fondo, entre que se hace ese anuncio y se efectúa, pasan 4 días más o menos. ¿Ya? En otras palabras, si yo tengo una casa, pongamos una casa porque una casa se ve como algo sólido, la casa que cueste 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Yo cuando la compré valía 1.000.000 de pesos, estoy feliz, ahora quiero ver porque me dijeron que esta casa ha bajado de precio y esta casa ahora no vale lo mismo porque se descubrió que hay un volcán al lado, cualquier motivo simple, ¿ya? Y supongamos que ahora esta casa tiene un valor en bolsa de 500.000 pesos, ¿ya? Solo porque se descubrió que hay algo malo al lado, ya sean malos olores, en la casa es exactamente la misma. El bono que tú tienes en tu FP por esa cantidad de dinero es exactamente el mismo, ¿ya? Si yo vendo esta casa ahora a 500.000 pesos, me quedo con 500.000 pesos. Pero esta casa después puede volver a valer 1.000.000 de pesos, porque es una casa, es algo valioso. ¿Sí? Pongo la cifra 1.000.000 porque es cuadrada, ¿sí? Se entiende que es una referencia. ¿Sí? Lo que se hace es, en periodos bajos, como está ahora la bolsa, estoy sacando mi dinero y después cuando venga la subida yo no la voy a recibir, porque la subida se va a producir en los fondos riesgosos, precisamente de los cuales yo me estoy escapando.
Ahora, hay un detalle más. Cuando yo hago el anuncio de que la gente se cambie de fondo, como hace Felice y Forrado, de ahí a que las AFP lo salgan a hacer, pasan 4 días. Entonces lo que hace el mercado es decir, ah, mira, las AFP van a salir a comprarme renta fija, la renta fija va a subir de precio, así que yo compro renta fija antes para venderla cara, aprovechando esa ventana de 4 días. ¿Sí? O sea, en el mercado los precios no son inherentes a las cosas, sino que a todo lo que las envuelve también. Si yo sé que alguien me va a salir a comprar bonos, y yo sé que están muy baratos, voy a comprar bonos antes y los voy a hacer subir de precio para poder vendérselos caros a quienes están obligados a comprarme. ¿Cachai? En efecto es lo que pasa en la casa. Se está comprando algo que vale más caro de lo que estoy pagando porque estoy obligado a comprarlo como AFP. ¿Sí? Ah, acá leo una pregunta en el chat. Si una persona muere También antes de de Karen. jubilar. Ya, mira, si tú estás en España y te mueres antes de jubilar, el Estado español te da como una cortesía a las personas que tú tengas inscritas, pero no es el dinero total que tú pusiste en el sistema español. En Chile, si una persona se muere y tiene todo el dinero de sus fondos de pensiones, ese dinero se puede heredar a todos los beneficiarios, ya sean los hijos, los primos, todas las personas que sean beneficiarias van a recibirlo como herencia. Tú puedes acordar ex ante con la FP qué hacer con esos dineros para evitar todos los trámites de impositivos que tienen la herencia. Ahora, si tú estás recibiendo una renta vitalicia, por dar un ejemplo, que ya se hace con una aseguradora, tú puedes acordar en el contrato que esa renta vitalicia se siga pagando, por ejemplo, a tu esposa, que es lo más común. De hecho, la razón por la que las tasas de pago de la AFP hoy en día son tan bajas, la renta vitalicia, es precisamente porque los cónyuges prefieren asegurar también a su esposa y eso aumenta la cantidad de tiempo en el que el dinero es distribuido. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, se muere el hombre que tiene una expectativa de vida menor y el dinero lo sigue recibiendo su esposa. ¿Ya? Todo eso son contratos. Una vez tú ya terminas tu edad de jubilación, depende de ti decidir qué se hace con esa plata. Pero en el peor de los casos, se hereda. Aquí también Daniel pregunta de nuevo, que le ha escuchado a la gente decir que, mira, yo perdí no sé cuánta plata el semestre pasado por AFP, por ejemplo, 6 millones por AFP. No sé, entonces, siendo que la gente, una persona le dice, supongamos que una persona le dijo eso, ¿cómo se explica eso? Si es que fuera verdad. Mira, Porque según tengo entendido, es difícil que pase. Que la AFP pierdan la plata y tengan mala rentabilidad. sí, pues, estas son las rentabilidades promedio de los distintos multifondos de la AFP. Sí, el fondo A es el azul, el verde, bueno, ahí están los colores, van en orden, de hecho, en función de las mismas letras. ¿Ya? Las AFP pueden perder plata y han perdido plata, pero han perdido plata muy pocas veces. De hecho, 35 años, de los 38 que ha funcionado el sistema, las AFP han ganado dinero en todos sus fondos. Solo en 3 años, y no todos los fondos, solo en 3 años, algún fondo ha perdido dinero, que por lo general es el fondo A y el fondo B. ¿Sí? Entonces, ¿qué años han perdido dinero? El fondo A y el fondo B perdieron dinero el 2008, y si no me equivoco, perdieron dinero ahora hace poco post estallido social, el 2020, y además creo que fue el 2016 en esta caída que hay aquí. Claro, pero esas pérdidas de dinero se asocian a grandes hechos, por ejemplo, en 2008 la crisis financiera, La crisis estallido financiera, social, este de estallido acá se asocia a social, la crisis europea, el ¿cachai? Sí, 2011, y este fue la crisis interna que hubo en Chile, pero, o sea, no es que la AFP en general pierdan plata, la AFP de la cantidad de años que ha funcionado han perdido muy pocas veces plata. Y es muy difícil que pierdan porque su portafolio está muy diversificado, que se llama. ¿Sí? ya. Eh, Karen también pregunta, ¿qué quiere decir? O sea, que le dicen desde la AFP que si es menor de 25, algo así entiendo, no puede retirar los fondos, no puede heredar, perdón. si es menor de 25, Mayor de 25. No, ¿por qué dice que si es mayor de 25 no puede heredar? Dice Karen.
hasta donde yo sé, tu dinero tú lo puedes heredar a las personas que tú consideres conveniente. O sea, en ningún momento esa plata se la lleva a alguien más. Lo que hace mucha gente es que contrata rentas vitalicias o seguros que solo cubren a la esposa y por una cantidad determinada de años. Y el problema es que una vez la plata pasa a la compañía de seguro, entra en este sistema solidario. ¿Sí? Entonces ahora deja de ser tu plata apenas contratas la renta vitalicia con la garantía de que vas a recibir tu pensión si es que vives 150 años, la vas a recibir los 150 años. Pero el costo es que la renta vitalicia no es heredable a los hijos como tal. ¿Sí? Pero me refiero solo a la renta vitalicia una vez ya estás jubilado. ¿Sí? La jubilación puede quedar para la viuda en renta vitalicia y en retiro programado, o sea, en la FP o en la aseguradora. Pero esas son cláusulas que tú tienes que establecer con ella. Si, por ejemplo, tú quedas de que tu esposa va a recibir el dinero una vez jubile, ese dinero en expectativa, en valor esperado probabilístico, se reparte entre más tiempo. Entonces la pensión va a ser menor. ¿Sí? Y la AFP, si es que tú elegiste un retiro programado, ahí el dinero es completamente heredable. O sea, el dinero, tu dinero, lo va a recibir o tu señora o tus hijos, y eso es independiente de la edad que ellos tengan. O sea, esta es una herencia como tal. El cuento es que esto deja de serlo así cuando tú contratas una renta vitalicia. La renta vitalicia es solidaria y la renta vitalicia te hace perder el poder sobre tus fondos, pues están siendo usados para subsidiar a personas que van a vivir más de lo que se esperaba. ¿Sí? A ver, por acá tengo... Mucho, Bueno, esta es la se ha dicho, evolución de cotizante. dice, Y... Ujú. dice Karen que se ha dicho mucho entre sorry por la interrupción, que no es así. En el fondo, es verdad que en televisión no es la mejor fuente para aprender de AFP, No, para no, nada. No en matinales ni en... No. en la AFP de partida no se roban la plata, no cobran altas comisiones, cobran las típicas comisiones de todas las empresas de fondos mutuos, en promedio, y lo mejor es que si tú no trabajas no te cobran, a diferencia de las empresas de fondos mutuos que sí te cobran. Cuando, por ejemplo, tú preguntas, ¿quiénes dicen que las comisiones de la AFP son altas? Son precisamente los interesados en recibir más clientes, que son las empresas de fondos mutuos que quieren competir con la AFP. Dicen, mira, he encontrado un montón de mentiras, que la plata de la AFP se la queda a la AFP una vez uno muere. Eso salió muy en boga para el estallido social y eso era mentira. O sea, eso es... Otra mentira, que es que las comisiones se pagan con cargo al empleador. Y esa es una mentira bien hipócrita, porque el cargo al empleador lo que significa es que el empleador va a seguir pagándote el mismo sueldo a ti y va a pagar un extra a la AFP. En efecto, al principio, hoy, eso sí es un cargo al empleador, pero no tienen que pasar 2 meses y el sistema de precios se va a ajustar y eso va a significar un aumento en el desempleo para personas que tenían el trabajo más difícil de obtener. Entonces, en el fondo, el efecto macro es que el que paga siempre es el trabajador. ¿Sí? O sea, uno no puede obligar a alguien a comprar algo más caro de lo que debería, de lo que está dispuesto a pagar. Eh, ¿Qué más? Bueno, también se hace una comparativa un poco mentirosa en Chile cuando se comparan los O fondos de sea, pensiones, ¿sí? Porque se compara gente que ha contribuido muy poco con gente que ha contribuido mucho. En Chile se consideran dentro del sistema incluso las personas que han contribuido por 5 años, ¿sí? Ni Fundación Sol, ni Felices y Forrado, ni Nomás FP. No son fuentes, esas personas de verdad tienen intereses creados sobre la incertidumbre. Mira, por ejemplo, en Chile, una persona que cotizó durante 20 años recibe una pensión promedio de algo así como 400.000 pesos. ¿Ya? Si es hombre recibe algo así como 450, si es mujer recibe 311.000 pesos. Eso como consecuencia de que las mujeres viven mucho más que los hombres, en torno a 10 años más. Si aumentan la tasa de años cotizados, las AFP están pagando pensiones de 600.000 pesos. O sea,
la AFP Habitat, por ejemplo, paga una pensión promedio de 590.000 pesos a todas las personas que han cotizado más de 30 años. Claro, hay una correlación detrás de que las personas que más ganan son las que menos lagunas tienen y las que tienden a jubilarse temprano, entonces hay una junta en lo que deberían ser las pensiones, pero son pensiones mucho mejores que las que paga el sistema español a la misma equivalencia de personas que se han cotizado durante 30 años. Si el gran error del sistema chileno es que no espera que la gente imponga un mínimo. ¿Sí? En España, si uno no cotiza 15 años, pierde el dinero que puso. O sea, yo cotizo 14 años, no recibo ni pensión, ni tengo derecho sobre la plata que puse. A lo más puedo recibir una pensión de sobrevivencia, pero esa pensión es de alrededor de 100.000 pesos. O sea, son como 60, 70 euros. Entonces, claro, el sistema chileno tiene el problema de que es tu plata, pero no te obliga a poner un mínimo. Y eso es algo más o menos fuerte en las consecuencias que ha tenido a nivel macro de pensiones. ¿Qué más? Perfecto. Oye, Hugo, entonces, ¿Sí? por eso... Una Dime. mentira por si acá que se dice ahora último que está muy en boga, que las AFP subvencionan el crecimiento del país. Eso es mentira, eso ni siquiera es verdad en ningún sentido. La AFP invierte en empresas en Chile, eso es verdad. Pero esa inversión tiene que tener consigo un retorno detrás, que yo les hablaba de que por cada peso que uno paga recibe 2 de vuelta adicionales. Entonces, no es que la AFP subvencionen, la palabra está mal puesta, la AFP invierten en Chile. Y eso significa que hay más trabajo para los chilenos, que hay mejores empleos para los chilenos, que hay más competencia a la hora de invertir, y lo hacen ver de la forma al revés los medios, y eso es muy, muy malicioso. Sí. Respecto, Daniel, yo creo que una buena fuente de información, una alternativa a la televisión, podría ser la Superintendencia de Pensiones, las mismas AFP que no tienen interés alguno en quedarse con los fondos de pensiones de las personas. Eso es lo que se ha puesto como la AFP en contra de los trabajadores o en contra de las familias, cuando finalmente persiguen intereses totalmente compatibles. Bueno, por ejemplo, yo creo que la tercera, la radio Bio Bio y Cooperativa en general son prensa bien... La tercera tanto, pero la Bio Bio y... La Bio Bio yo diría un buen medio de comunicación para este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, si quieres información para de dónde sacar, de saber acerca de la AFP y cómo funciona, la Superintendencia de Pensiones. No, ese enlace más o menos explica, por ejemplo, un sistema de cotización de rentas vitalicias online para todas las personas que se quieran jubilar. Les vuelvo a enganchar de nuevo el enlace para que puedan saber cuál es su lugar de cotización. El mismo José Piñera explica en su sitio web personal cómo funciona el sistema de AFP con lujo de detalle. A ver, yo voy a copiar el sitio de José Piñera. Hugo, mientras pones el sitio de José Piñera, uno puede entender finalmente con todo lo que has hablado, todos los detalles que has dado, en el fondo, por qué la gente de izquierda está detrás de este sistema de pensiones, de la AFP, por qué quieren derribarla. En el fondo, porque hay un sistema, o sea, hay intereses de quedarse con los fondos de los trabajadores chilenos, de los fondos de cada uno. Hay grandes intereses políticos. Eso despierta gran apetito en algunas mentes políticas, por lo tanto, uno ahí puede comprender mejor el conflicto de interés que se da y por qué la izquierda siempre es reacia, o sea, es reacia a aceptar la AFP como un sistema administrador, no sé, porque generalmente, como vimos, tiene buena rentabilidad, es una buen administrador de los fondos, no como el Estado sería un administrador de los fondos. Lo que es peor es que con la data de la AFP, con los fondos totales, ellos podrían pagar pensiones 3 veces mayores y salir con la bandera de que han salvado el país. El problema es que esas pensiones 3 veces mayores durarían, ¿qué? 5 años, y al quinto año estarían echándole la culpa a todo el mundo de por qué el sistema no se puede financiar, por qué el país está quebrando. O sea, el dinero de la AFP es una tentación muy grande para los populistas. Esto es muy parecido al petróleo de PDVSA en Venezuela,
salvo que este duraría mucho menos tiempo, porque a pesar de ser mucha plata, la plata se diluye muy rápido. ¿Sí? O sea, proyectos, me acuerdo que Alberto Mayol salió a decir, no, mira, es que podemos construir un tren de Arica a Punta Arenas con los fondos de pensiones. El tren que podía construir con los fondos de pensiones equivale a 3/4 del PIB chileno. O sea, él perfectamente podría hacer un tren de Arica a Punta Arenas con los fondos de pensiones. Pero mañana, ¿qué pasa? Ese es el problema. Eh, en Chile, por ejemplo, algo que no se difunde mucho son los problemas de corrupción que hay en el sistema de reparto que ya existe. Porque a diferencia del sistema de pensiones de AFP, la AFP está encima de uno viendo cuánto dinero uno tiene y cuánto uno puede retirar. O sea, el cálculo es cerrado. Uno no le quita dinero a otras personas. En cambio, en los sistemas de reparto estatales se empiezan a generar castas. Ahí les estoy mandando dos enlaces de un caso súper controvertido que pasó con la esposa de Osvaldo Andrade. ¿Qué fue lo que hizo? Ella ganaba, creo que era 1 millón y tanto de pesos, y previo a que se fuese a jubilar, se subió el sueldo en forma nominal en la gendarmería a algo así como 6 millones de pesos. ¿Para qué? Para recibir una pensión millonaria. A ella gendarmería nunca le pagó esa plata, pero figuraba como si lo estuviese ganando. Entonces, el sistema de reparto de gendarmería, que en el fondo es un servicio a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, le terminó pagando a ella una pensión de 6 millones de pesos. Y eso fue un escándalo incluso que salió en todas partes. Le acabo de colocar los dos enlaces en el chat. Ella se llamaba... tenía un apellido extraño. Pero ese tipo de cosas pasan en los sistemas de reparto, porque el fiscalizador es el Estado, y a los políticos les conviene ser los fiscalizadores. Claro, y en el fondo se puede inferir, o sea, uno puede comprender que si bien el sistema de AFP no es el Mercedes-Benz que dijo José Piñera, sí es un buen administrador en general, es un Toyota Yaris, es No, un, no, es un- no. Si tú tomas el sistema chileno de FP y lo comparas con el australiano, es mejor que el australiano. En eso Piñera tiene razón. Es un Mercedes-Benz. Pero el problema es que el Mercedes-Benz está andando en un camino de tierra. Si el mercado laboral chileno es pésimo, los sueldos chilenos son pésimos, la competitividad chilena es pésima, la capacidad de los chilenos de imponerse cuando están trabajando independientes es pésima. El sistema es un Mercedes-Benz, pero el sistema no es suficiente para dar las buenas pensiones. No es un claro, Mercedes-Benz todoterreno. claro, se podría decir que no basta un auto de lujo, sino tener, bueno, las condiciones con el país. Eh, y Exacto, no es Daniel, lujo si no tienes caminos pavimentados. Ujú. Daniel también dice, ¿quiénes están interesados, además de los grupos de izquierda que claramente ya se ve claramente qué es lo que quieren hacer con la AFP? ¿Quiénes más estarían interesados eventualmente en derribar a la AFP o quedarse con los fondos de pensiones de los trabajadores? Bueno, cuando tú obligas a una AFP a hacer un cambio de fondo, por ejemplo, Felices y Forrado, hay gente con mucho dinero que está diciendo, mira, qué bien, Felices y Forrados va a obligar a la AFP a vender su dinero invertido en tales y tales cosas. Entonces, los inversionistas del otro lado de la AFP están esperando esas ventas para así poder comprar acciones mucho más baratas. En general, el mercado no es tan aliado de la AFP como la gente cree. Las AFP están invirtiendo, tienen acciones en prácticamente todas las empresas de Chile y fiscalizan prácticamente todas las empresas de Chile, pero en la medida en la que las AFP tomen decisiones bruscas, todo el resto del mercado se va a ver beneficiado de las malas decisiones de la AFP, que son consecuencias de las mismas personas al cambiarse de fondo. Entonces, no solo a los políticos les beneficiaría quedarse con los fondos para populismo, a las mismas empresas les fascinaría que salgan a vender una buena cantidad de bonos y de instrumentos financieros a bajo precio. Y lo que es peor es que los pensionistas de hoy, la gente que se está jubilando hoy en día, se ve beneficiada de una disolución del sistema de AFP, porque recibiría parte de su pensión, que ya está destinada en una empresa aseguradora,
recibiría la pensión del Estado adicional. O sea, la gente, si se cambia de sistema, la gente que la pasaría muy bien sería la gente que se está jubilando hoy en día, porque recibiría mucho dinero acumulado, ahorrado por otros que no era para ellos. O sea, no tuvo que ahorrar y va a disfrutar todos los beneficios. ¿Quiénes van a pagar el pato? Van a ser nuestros nietos. Ese es el gran pero. Claro, la descendencia. La pensión media en Chile es alrededor de 200.000 pesos. Ahora está como en torno a los 250.000. Las cifras que da Noma AFP son en torno a los 190.000. La contribución media en plata es menos de la mitad de eso. Son menos de 100.000 pesos, de 100.000 pesos el equivalente mensual. O sea, si la AFP no existiera ni la plata se ahorrase, las pensiones serían menos de la mitad de lo que están siendo hoy en día. Con inflación con inflación incluida. Exacto, todo esto es en UF. En UF. Chile, sí, pues Chile es la única maravilla del país en donde todo lo que se habla es en poder adquisitivo en UF. En el Reino Unido, por ejemplo, las rentas vitalicias son nominales. Y si tú quieres comprar una renta vitalicia en UF es carísimo. El mercado no está diseñado para hacer esos cálculos más complejos. En el Reino Unido. Para que entiendan los participantes, UF, unidad de fomento, es cuando se mide el dinero, pero se le tiene cuenta la inflación. Para que se hagan una idea, en Chile, el Reino Unido es el país que tiene el mayor mercado de seguros de vida y que más rentas vitalicias vende. Después del Reino Unido, que es un país súper rico, del top 10 de los más ricos, viene Chile. Chile es el segundo país del mundo en tasa bruta, a pesar de que solo tenemos 18, 19 millones de habitantes, en venta de rentas vitalicias para jubilación. Y después de eso viene Estados Unidos, que es un país de 300 millones de habitantes, y el resto de los demás países. O sea, para que se hagan una idea de la dimensión del sistema de AFP, de la adaptación que ha tenido al sistema, a la sociedad chilena. Lo que hay que hacer es que perfeccionarlo, hay que mejorarlo, hay que cambiar las reglas del sistema en el sentido de que la gente se empiece a imponer de más joven. Ese es otro cambio que no se esperaba, que ahora mucha más gente va a la universidad, pero la universidad no está pagando tan buenos sueldos como la gente esperaba. Entonces eso impacta en futuras suspensiones. ¿Sí? Hasta China está pensando en un sistema de AFP. Para ir concluyendo, que me tengo que ir porque tengo una otra reunión y ya estamos en la hora y cuarto. Sí, hemos cumplido ya hora y cuarto, ha estado entretenida la conversación, pero ya de cara a la votación en el Senado, ya vimos que el IPSA cayó 3,6% ayer. Fue el peor desempeño mundial, o sea, en el mundo de la bolsa. El IPSA cayó así estrepitosamente, el ánimo del inversionista. Entonces, ¿cuál es el escenario de cara a la votación en el Senado, que se viene yo no sé cuándo, pero para ver si se aprueba o no esta ley? Yo me gustaría que el presidente vete esto, que el presidente le ponga pare a todo esto. Lo que está pasando hoy en día es que Chile es un país en esencia populista. Lo que pasa es que no se ve populista. Todavía el populismo no emerge en acciones concretas. Bueno, sí, ya emergió un poquito, pero todavía no es un país abiertamente populista. Esa caída de las acciones en Chile del IPSA y del ICPA se debe a que las empresas ya están dando por hecho de que esta ley se va a aprobar. Entonces están saliendo a vender o sea, más que a vender, a comprar, de hecho, porque lo que está pasando es que el verdadero precio de las cosas está bajando, pues se está anticipando de que se va a vender una gran cantidad de acciones. Ese es el cuento. Las empresas están bajando de precio porque se asume de que muchas acciones van a ser vendidas. Y entre más bajen, menos dinero va a poder retirar la gente a la hora de que se apruebe esta ley. Ya, perfecto. Entonces Karen escribe cuándo
¿cuándo vamos a hacer otra charla? Karen nos puede escribir en el Instagram de CDU Nacional, ahí puedes contactarnos y para que vaya más gente y los que participaron también, vaya más gente al ciclo de formación que tenemos, para que participe más gente y sepa estas cosas que son muy interesantes. Entonces, hasta acá llegamos. Muchas gracias, Hugo, por esta conversación. Estuvo muy Muchas interesante, gracias. aprendimos mucho sobre los mitos y verdades de la AFP. Muchas gracias, que estén muy bien. Que les vaya bien a todos.